Vamos con la clasificación del acto administrativo. Muy bien. Retomando, quedamos en la clasificación del acto administrativo. Ya hablamos de su definición, de sus elementos y sus características propias que la determinan como acto administrativo. Ahora vamos a ver cómo se clasifica el acto administrativo desde el punto de vista formal legal, de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, porque desde el punto de vista doctrinario, existen muchísimas clasificaciones del acto administrativo. Hay abundante bibliografía donde se extienden bastante sobre cómo se clasifica el acto administrativo. Sin embargo, para efectos prácticos de nuestra actividad, nos vamos exclusivamente a lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Tenemos en su haber 7 formas o clases del acto administrativo, de acuerdo a la LOPA. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver la primera de ellas, que es según su jerarquía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la LOPA, y tenemos desde el acto administrativo mayor, en la cúspide, que serían los decretos establecidos en el artículo 15, luego de él siguen las resoluciones ministeriales, en su artículo 16, y por último tenemos en la base las órdenes, providencias, instrucciones circulares previstas en el artículo 17 de la LOPA, todos de la LOPA, que están de mayor a menor. Por eso que vemos desde el punto de vista formal legal que los reglamentos no entran dentro de esta clasificación, dentro de la jerarquía, aunque los reglamentos son emitidos a través de un decreto, porque los reglamentos son propios del órgano ejecutivo, ya sea nacional, estatal o municipal. Pero en el caso que aquí nos ocupa, de acuerdo a su jerarquía, partimos del decreto. Vamos a la segunda clase de acto administrativo, que es según sus efectos. Tenemos los efectos generales y los efectos particulares, es decir, hacia quién repercute ese acto administrativo. Los efectos generales son aquellos de contenido normativo, es decir, que crean normas que integran el ordenamiento jurídico. Por eso que ustedes ven la sutileza que tenemos acá de que podemos decir que el reglamento no es un acto administrativo, sin embargo, para efectos de la clasificación, pudiera entenderse de forma muy estricta que es un acto administrativo, pero yo les recomiendo a ustedes nunca decir que el reglamento es un acto administrativo como tal. Pueden decir que es un instrumento jurídico de efectos generales, pero nunca le deben dar ese nombre de actos administrativos de efectos generales. Pero lo hacemos aquí para efectos didácticos porque así está establecido en la norma, que se contradice pues, en muchos aspectos, pero no vamos a discutir sobre esa situación porque no tiene sentido. Tenemos según sus efectos de orden particular, que son aquellos actos administrativos que tienen una decisión no normativa, que se apliquen a un sujeto o a varios sujetos de derecho de manera determinada, bien sea a personas naturales o a personas jurídicas determinadas de forma específica, bien sea con sus datos de registro o bien sea con su nombre y apellido y su respectivo número de cédula de acuerdo a la Ley Orgánica de Identificación. Entonces va dirigido específicamente a una persona particular, por eso se llama de efectos particulares. Y ven porque dicen que son actos de que no contienen decisiones normativas, no. Son actos que van dirigidos a tomar una decisión, bien sea para crear, modificar o extinguir una obligación o algún derecho a favor de ese administrado. No hay que perder de vista el contenido del artículo 13, que establece que ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía, ni los de carácter particular vulnerar, aun cuando fueren dictados por autoridad igual o superior a la que dictó la disposición general. Muy importante esto. Eso quiere decir que una providencia o una circular no me puede violar lo que se establece en un decreto. O una resolución ministerial no me puede violentar lo que se estableció en un decreto. El decreto, por disposición del artículo 15, es el acto administrativo de mayor jerarquía dentro de la actividad administrativa de la administración pública o de cualquier órgano del poder público en sus vertientes tanto nacional, estatal o municipal, o en sus vertientes horizontales como poder ejecutivo, judicial, legislativo, electoral y moral. En consecuencia, ni siquiera esa misma autoridad que haya emitido ese acto administrativo puede vulnerar con una resolución un decreto que le haya sacado. Por decir, un alcalde sacó una resolución a lo interno de la institución, pero entonces contraviene un decreto
Entonces es muy delicado que sucedan ese tipo de cosas. Entonces estaríamos violentando el contenido del artículo 13 de la LOPA como tal, y pues estaríamos a las puertas de una eventual nulidad del acto administrativo por violación expresa al artículo 19 de la LOPA, que eso tiene que formar parte de lo que se llama teoría de la nulidad del acto administrativo, que es otra materia que ustedes pues van a trabajar y van a analizar, porque tiene bastante rigor científico y muchísima jurisprudencia para que aclare por qué se deben anular los actos administrativos y cuáles son los supuestos generales al respecto. Seguimos con la siguiente lámina, valga la redundancia, vamos con la clasificación del acto administrativo, su parte 2. Vamos con la tercera clasificación, que son según sus destinatarios. Pues aquí sí, también de acuerdo a sus efectos tenemos actos administrativos generales y actos administrativos individuales, también tiene que ver con su destinatario, hacia quién va. Aquí se determina es qué persona va a ser el receptor o el beneficiario a quien se le adjudique ese derecho, se le extinga o se le elimine un derecho, ese acto administrativo. Obviamente, según sus destinatarios, cuando son de orden general, pues interesan a una pluralidad de sujetos de derecho, sea formado por un número indeterminado de personas o un número determinado. Aquí pudiera haber una contradicción, sin embargo, es que cuando se habla de un número determinado, es que es un número muy grande de personas. Tenemos ejemplo de ello, las gacetas de naturalización de venezolanos, de nuevos venezolanos, de aquellos extranjeros que pues, adoptan la nacionalidad venezolana como segunda nacionalidad, y en una sola gaceta se publica todos esos otorgamientos de nacionalidad a un gran número de personas y ellas se individualizan. Sin embargo, como va para un número bien grande de personas, entra dentro de esta regla que es un acto administrativo de efectos generales, porque va a un número grande de personas. Y porque requieren obviamente su publicación en la Gaceta Oficial de acuerdo al artículo 72 de la LOPA. Ahí entra dentro de esa categoría como tal en el ejemplo que les acabo de ilustrar. Ahora, según sus destinatarios de orden individuales, porque son aquellos que interesan a un solo sujeto de derecho, o uno o dos, pero está muy particularizado. Ese sujeto de derecho, pues una persona jurídica o una persona natural sujeta de derechos y obligaciones, de acuerdo al artículo 18 y al 19 del Código Civil. De las personas jurídicas, pues que tengan identificados sus datos de registro de su creación, y las personas naturales, pues sus datos respectivos de acuerdo a su nombre y a su número de cédula de identidad, que es el que individualiza a esa persona natural. La cuarta clasificación es según su contenido. Son esos actos administrativos definitivos y actos administrativos de trámite, conforme a lo previsto en los artículos 9, 62 y 85 de la LOPA, y tenemos los actos creadores de derechos o que establecen obligaciones en sus artículos 19, ordinal segundo, artículos 70 y 82 de la LOPA. Aunque el artículo 19 tiene que ver con la nulidad de los actos administrativos, es cuando se vulneran otras actuaciones que cuando se le crean derechos particulares a esa persona, no se pueden revocar esos actos administrativos. A eso se refiere el legislador cuando dice, cuando resuelven un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares salvo autorización expresa de la ley. Ahí se le crea un derecho a esa persona como tal, se considera un acto creador de derechos. Ya le crearon derechos en función de esa normativa y como tal pues se considera un acto administrativo. Vamos a detenernos un poco con los actos definitivos. Los actos definitivos o también resolutorios son los que establecen una decisión de un caso determinado precedido de un procedimiento. Ese es el deber ser. Bien sea un procedimiento instaurado de oficio, como por ejemplo los procedimientos sumarios o el procedimiento sumario establecido en la LOPA, donde la administración pública abre de oficio sustancia su propio expediente, de acuerdo al artículo 67 de la LOPA, y tiene el deber de impulsarlo por ese principio inquisitivo. Y aparte de ello, hay un ruido allí. Aparte de ello, por ese principio inquisitivo que reviste la administración pública, tiene que producir una decisión en ese procedimiento sumario. Esa decisión resuelve el asunto sometido a su consideración y pues emite el acto como tal. O, por ejemplo, otro ejemplo, cuando es de instancia de parte, en este caso un particular que solicita un permiso de construcción ante la alcaldía y de acuerdo a la ordenanza que regula la materia,
el solicitante pues debe cumplir un procedimiento consignando los requisitos, en este caso la alcaldía, a través de unos lapsos determinados, proveerá lo conducente, bien sea para negar o para otorgar el permiso correspondiente, y ese permiso es el acto administrativo de orden resolutorio, porque decidió la solicitud presentada por, en este caso, el administrado. Otro acto administrativo de orden resolutorio son los establecidos por lo menos en los procedimientos de inamovilidad laboral en las inspectorías del trabajo, previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En el artículo 425 de la LOA se establece un procedimiento, en este caso es cuando el trabajador, objeto de inamovilidad laboral, ante una desmejora, un despido injustificado, violación de un fuero sindical o maternal o paternal, recurre ante la Inspectoría del Trabajo, y la Inspectoría del Trabajo abre un procedimiento como tal, y al fin y al cabo, pues hay una decisión al final, que es a través de una providencia administrativa, donde se decide el fondo del asunto. Ese es un acto administrativo de orden definitivo o resolutorio, es porque se resuelve la situación. Tenemos los actos de trámite. Los actos de trámite son aquellos que se hacen durante la sustanciación del procedimiento. Aquí tenemos un ejemplo, tomando otra vez en cuenta el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Cuando el procedimiento se abre a pruebas, las partes, en este caso el patrono y el trabajador, promueven respectivamente su acervo probatorio. El auto de admisión de esas pruebas puede considerarse un acto de trámite, porque sin ese trámite no se puede pasar al otro, a la siguiente fase del proceso. Si no hay admisión, no puede haber evacuación. Pero es necesario para la sustanciación del mismo. Sin embargo, los actos de trámite, como lo vamos a ver más adelante en otras láminas, los actos de trámite generalmente no son objetos de impugnación, pero si el acto de trámite tiene que ver mucho con el fondo de la controversia, forma parte decisiva del procedimiento como tal, es objeto de impugnación, pero tiene que verse muy bien el contenido y la naturaleza del acto de trámite. Vamos con la siguiente lámina, ya estamos casi por finalizar. Vamos con la última lámina respecto a la clasificación del acto administrativo. Tenemos la quinta clasificación según la manifestación de voluntad, que son aquellos que son de orden expreso o los tácitos. Los expresos es lo que debe ser natural, lo legal de la administración pública, son los que se publican, bien sea por notificaciones recibidas por el administrado, o porque son publicados en la Gaceta Oficial o por el órgano de divulgación oficial de la institución pública de que se trate. Ese es el deber ser. Todo acto administrativo debe ser publicado. Pero también tenemos los actos administrativos tácitos, que son aquellos que, si bien no se publican, tiene que ver con la conducta de la administración pública, de acuerdo al artículo 4 de la LOPA, cuando está en el deber de producir una decisión, y al no producir la decisión en el tiempo previsto, se produce el silencio negativo, el silencio administrativo negativo. No tiene por qué emitirse el acto como tal, sino que si el administrado presenta una solicitud, el artículo 4 le establece que la administración pública tiene un lapso determinado para decidir. Y si en ese lapso determinado para decidir la administración no se pronuncia, se considera negada la petición. Entonces eso se considera un acto administrativo tácito a la luz de la clasificación que estamos analizando según la manifestación de voluntad. En la sexta clasificación tenemos según su impugnabilidad, como ya lo hablábamos en la cuarta clasificación. Los actos administrativos que son impugnables son los actos administrativos firmes. ¿Qué quiere decir con actos administrativos firmes? Son cuando han sido agotados, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, los recursos para impugnarlos, o se ha dejado transcurrir el lapso para su ejercicio. Este criterio lo traemos de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia en su sala político-administrativa de entonces, en ponencia emitida por el magistrado ponente Luis Enrique Farías Mata, publicado en la revista Derecho Público número 53 a 54 de enero a junio de 1993, de acuerdo a sus páginas 201 y 202, que por cierto este material que les acabo de mencionar, que es descrito en la mañana de hoy, sus fuentes del trabajo que hiciera pues mi desaparecida y admirada y querida profesora Raiza Ojeda Dilija, quien hizo un trabajo muy importante y actualizó mucho este tema del acto administrativo con aportes jurisprudenciales, y fue el que tomé a fin de cuentas para elaborar esta presentación. Así que esta presentación pues va en su memoria.
Precisamente, pues, esta profesora, la doctora Raiza, trajo a colación que se considera acto administrativo desde el punto de vista jurisprudencial, porque la doctrina tampoco es muy unánime en determinar que se considera acto administrativo firme. Entonces, es porque una vez que presentaste el recurso de reconsideración, y si cabe el recurso superior jerárquico, ya se agotó la instancia administrativa, ya está firme en sede administrativa y ya puedes recurrir a la vía judicial. O simplemente dejaste transcurrir el lapso, no presentaste ningún recurso, ya está ya transcurrió el tiempo respectivo de esa área y entonces tienes el tiempo judicial para presentarlo y ese es el que tú vas a impugnar en sede judicial. Por eso es que en sede judicial es que se impugnan realmente los actos administrativos, en sede administrativa no. En sede administrativa tú recurres contra ese acto administrativo por ilegalidad manifiesta o por las causales establecidas en el artículo 19 de la LOPA. Pero cuando tú recurres a la vía judicial, cuando ese acto administrativo ya es firme, es cuando se impugna el acto administrativo y el término correcto es impugnar en sede judicial. Por último, tenemos aquellos actos administrativos según su ejecución de acuerdo al artículo 8 y al artículo 78 de la LOPA. El artículo 8 tiene que ver muy fundamentalmente con la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo. Son aquellos actos administrativos que requieren ser cumplidos mediante actos de ejecución y deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término se ejecutarán inmediatamente. Eso quiere decir que la administración pública no solamente tiene que emitir un acto administrativo donde resuelva el fondo del asunto, sino que también tiene que ser oportuno, tiene que ser con ocasión a lo que se está decidiendo allí y que pueda ser ejecutado. Igual como sucede con las sentencias, no solamente emitir la sentencia, sino que procurar que la sentencia sea ejecutable. De esa misma forma también el acto administrativo tiene que determinar la resolución del caso donde la misma sea ejecutable. Se tiene que garantizar al respecto. Y el 78 de la LOPA nos dice exactamente, ningún acto de la administración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos. ¿Qué quiere decir también eso? Que no se puede producir decisión alguna si no hay un procedimiento que la preceda. Eso es lo que hoy en día llamamos las vías de hecho, porque no hay un acto material donde se fundamente el acto administrativo por el cual se notifica algún administrado. Por ejemplo, volvemos al caso de la alcaldía, que hay muchísimos ejemplos lamentablemente en la práctica, y pues qué pena que lo traigan en esta instancia de orden académico, pero hay muchísimos ejemplos que ilustran al respecto, donde revocan permisos de construcción sin el procedimiento respectivo. Ya le otorgaron al administrado un permiso de construcción con un procedimiento previo y después a los días le suspenden el permiso de construcción una vez que ya le crearon derechos con ese permiso de construcción, ese acto administrativo, efectos resolutorios. Suspenden el proceso de construcción y entonces no hay un procedimiento para decirle al administrado por qué te lo suspenden, no dicen por cuánto tiempo. Pudiera darse con una vía de hecho o no. Bueno, el punto es que se emitió sin el procedimiento respectivo que lo preceda para que tenga la connotación como tal. Entonces, recordemos, tenemos 7 formas de clasificaciones del acto administrativo, como lo hemos explicado a lo largo de esta mañana del día de hoy. Finalmente, tenemos la última lámina, muy necesario, ya tenemos la definición del acto administrativo, sus características y elementos, tenemos sus clasificaciones y ahora tenemos los requisitos de validez de los actos administrativos, por los cuales tendrán carácter de ejecutivo y ejecutable y tendrán una presunción de legalidad. Para que tengan presunción de legalidad, tiene que reunir pues, las formas especiales que establece la misma ley para que sea cumplido como tal, como acto administrativo. Eso quiere decir que el acto debe estar rodeado de todas aquellas garantías necesarias para que pueda producir su efecto. Entonces, para que ese acto administrativo produzca el efecto que establece aquí esta lámina, en esta definición que acabamos de mencionar, tiene 2 elementos obligatorios. Tiene requisitos de forma y requisitos de fondo. Los requisitos de forma tienen que ver con la exteriorización de ese acto administrativo. Recuerden que el acto administrativo es una manifestación de voluntad y se expresa, tiene que ser expresa, es material, se toca, el acto administrativo se toca. Como propio del positivismo que reviste filosóficamente el procedimiento jurídico venezolano, es en papel.
Ahora, pues con la virtualización, pues que sea publicado en una página web, que sea visualizado de manera digital. Sus requisitos están establecidos en el artículo 18 de la LOPA. Entonces, ese acto administrativo debe reunir todos los requisitos de forma que establece el artículo 18 de la LOPA. ¿Cuáles son en esencia, como lo dice el artículo 18? Concatenado con el artículo 9 también de la LOPA, que es la forma externa del acto administrativo, tiene que establecer cuál es el organismo que lo emite, cuál es el órgano propiamente que emite el acto. El organismo propiamente se refiere al órgano de mayor jerarquía o a la entidad respectiva. Al órgano es que dentro, al interno de la organización, qué órgano o instancia de esa organización produjo el acto administrativo. El lugar y la fecha. Ustedes se van a dar cuenta que a veces hay actos administrativos donde publican la fecha, pero no publican en dónde fue. Y eso pues pudiera ser válido al fondo, o impugnable al fondo o a la forma, es discutible. Tiene que estar establecido quién es el destinatario del mismo, la motivación, cuáles son las razones de hecho y de derecho por la cual se emite ese acto administrativo, la decisión respectiva, la competencia de ese funcionario que emite ese acto administrativo y por supuesto la firma y el sello de la oficina con la firma autógrafa del funcionario que emitió el acto administrativo para que tenga pues esos requisitos exteriores de la expresión de ese acto administrativo como tal. Y ahora tenemos también los requisitos de fondo, que son los que realmente se verifican a la hora de solicitar la nulidad de ese acto administrativo de acuerdo al artículo 19 de la LOPA. Los requisitos de fondo es que sean emitidos por un funcionario competente, de acuerdo al artículo 5, numeral 5, perdón, del artículo 18 que acabo de mencionar, que tengan la base legal, es decir, tienen que decir cuáles son las razones de derecho sustanciadas con los hechos por las cuales se emite ese acto administrativo. Hemos estado analizando actos administrativos, por lo menos emitidos de la Superintendencia Sanitaria de Caracas, donde emite sanciones contra administrados, valga la redundancia, y de forma muy genérica establece sanciones diciendo porque se violó la ley tal, se violó la ley tal, la ley tal, pero tiene que decir qué artículos de esa ley está basada la sanción que le está imponiendo el administrado. No solamente basta con enunciar la ley por la cual pudiera estar esa persona objeto de sanción, sino tiene que determinar cuál es el artículo específico por razones del principio de tipicidad que está establecido en el artículo 49 de nuestro texto constitucional. Tienes que especificar cuál es el artículo por el cual se está sancionando dentro del marco de esa ley a ese administrado, o cuál es el artículo de esa ley se le está creando ese derecho a ese administrado, o cuál es el artículo de esa ley se le está modificando una obligación a ese administrado. También la causa o motivo, de acuerdo al artículo 9 de la LOPA, como ya les decía, las razones por las cuales ese acto administrativo es emitido. Aquí pues dice el artículo 9, los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto los de simple trámite, o salvo disposición expresa de la ley, a tal efecto podrán hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales. Es fundamental, tiene que ver con el fondo, como lo decíamos. Ahí es donde la administración hace un acto intelectual, una forma de razonar por qué razón llegó a ese acto de convicción para determinar por qué le crea, por qué le modifica, o por qué le extingue, o por qué sanciona a ese administrado en ese acto administrativo. Tiene que decirse por qué razón llegó a esos elementos, con esos elementos de convicción a la decisión que tomó con el acto administrativo de orden resolutorio. Por supuesto, el objeto es muy importante. El objeto o contenido del acto administrativo debe ser posible, determinado, determinable, lícito, por supuesto, dentro del marco de la ley, ejecutivo y ejecutable. Al igual que en la sentencia, porque el acto administrativo, al fin y al cabo, pues, toma una decisión sobre un caso determinado. Tiene esos mismos elementos similares al de una sentencia. Tiene que verificar que pues, no le va a otorgar permiso para que construyan en la Plaza Bolívar. ¿Sí me explico? A esa persona no le van a dar permiso para que construya una valla en la Plaza Bolívar. Bueno, se han visto casos, ¿no? En el caso de Mérida no, pero en otras partes pues hay gente creativa. Pero por lo menos el ejemplo va en que cualquier ciudadano, no, yo voy a pedir un permiso de construcción pues para hacer otras caminerías en la Plaza Bolívar. No, no es posible porque es de uso público, el custodio de ese espacio es la alcaldía y por lo tanto es la que tiene que mantener el ornato de la misma. Tiene que ser determinado, tiene que estar ubicado, especificado como tal, objeto de determinarse, de cuantificarse dentro del marco de la ley, por eso es lícito,
que sea ejecutivo, es decir, que se pueda ejecutar y ejecutarles porque la misma administración pública tiene que asegurarse de su cumplimiento por ella misma. Esa es una de las diferencias que tiene la administración pública con el Poder Judicial. El Poder Judicial, en este caso, los jueces ordenan que las sentencias se cumplan, pero en este caso, la administración pública ella misma se asegura del cumplimiento de sus propias decisiones. Y tenemos, pues, el último requisito de fondo es la finalidad, de acuerdo al artículo 12 de la LOPA, que nos dice, aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación en el supuesto de hecho y con los fines de la norma y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia. ¿Qué quiere decir? Que el acto administrativo tiene que, de acuerdo a lo solicitado, tiene que ser la decisión conforme a lo solicitado, tú vas a emitir la decisión respectiva. No puede ser que a través de un permiso de construcción le otorgues un permiso de demolición, hablando de términos de urbanismo de la ciudad. No puede ser que a través del otorgamiento de una pensión de incapacidad, de una solicitud de una pensión de incapacidad, termines despidiendo al funcionario, porque en este caso en derecho funcionarial no se despide, se remueve o se destituye al funcionario. Cuando el funcionario lo que hizo fue solicitar una pensión de invalidez, cumpliendo los requisitos correspondientes. Es decir, que la finalidad tiene que ser conforme a lo solicitado porque si no, pues estaríamos violentando estos requisitos de fondo. Y además que el artículo 12 habla muy claro, que el funcionario no puede obrar de forma arbitraria. Y cuando las normas dicen podrá, cuando el funcionario podrá hacer tal o cual cosa, tiene que tener un límite, porque la misma ley le dice hasta dónde puede llegar por el principio de competencia, establecido en el artículo 137 del texto constitucional. Pues bien, de esta forma, pues de manera muy sucinta, a grosso modo, pues hemos hecho un gran repaso de forma muy apretadita de lo que se considera el acto administrativo como la manifestación por excelencia de la voluntad de la administración pública, de las decisiones que se tomen en ella, bien sea de oficio o a instancia de parte por cualquier particular o ciudadano administrado que resida pues en la República. Y en consecuencia, pues es lo que ustedes van a ver a lo largo de su ejercicio profesional, que uno siempre pregunta, ¿dónde está esa decisión? ¿Por qué te están quitando tal o cual cosa? ¿Dónde está esa decisión? Tienen que pedir lo que esté escrito para que en función de eso se pueda impugnar en sede judicial, o si es un procedimiento donde, digo, o es una decisión, si en el marco de un procedimiento hay una vía de hecho, o hay una actitud, o hay un silencio negativo, a silencio administrativo negativo, pues hay un acto tácito y en función de eso se pueda recurrir a la vía judicial para solicitar las impugnaciones correspondientes. Ese es el pan nuestro de cada día, el acto administrativo. Es muy rico y abundante ver la cantidad de actos administrativos que a diario se producen en la administración pública en las formas que yo le acabo de mencionar, y pues y eso es lo que abunda en los tribunales contenciosos administrativos. Casi toda la actividad de los tribunales contenciosos administrativos tiene que ver con las nulidades de actos administrativos, porque lamentablemente, pues una crítica constructiva que se le hace a la administración pública, muchos funcionarios pues no manejan esta materia y emiten decisiones sin cumplir con los requisitos del artículo 18 de la LOPA, que son obligatorios, no se puede eliminar uno que otro. Sin embargo, hay unos que son de forma y otros son de fondo. Sin embargo, dependiendo de la magnitud del vicio que se puede incurrir, es que se puede pedir pues, la anulabilidad o la nulidad del mismo. Entonces, pues espero con esto pues darles, como quien dice, entrada a esta materia, teoría general del acto administrativo y de la actividad administrativa, y haber colmado pues el primer objetivo específico por el cual encabezamos el inicio de la actividad del día de hoy. A todos ustedes muchísimas gracias por su atención y espero pues las preguntas correspondientes. Mucha atención con este contenido y con el material de apoyo pues que está publicado en el ABA. En este caso, el particular, el material de la profesora Raiza Ojeda Dilija y el del profesor Rafael Badel Madrid, que tiene que ver con el acto administrativo con el cual ustedes van a fundamentar la actividad que les expliqué hace rato en el chat por Telegram y por WhatsApp. Bueno, estoy pendiente ahora pues por sus preguntas e inquietudes al respecto. Muchas gracias por su atención.